noches. En nombre de Petroperú y la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al cuarto recital poético, un día del cual tengo ya el recuerdo. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de Aldo Durán, jefe de la Unidad de Gestión Cultural de Petroperú. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por participar en esta noche. Como ya se mencionó, hoy estamos dando inicio a la cuarta edición del recital poético, un día del cual tengo ya el recuerdo, una iniciativa de Petróleos del Perú junto a la Academia Peruana de la Lengua que venimos realizando desde el año 2021 con gran satisfacción y convocatoria de participantes y gente que se une a ver las transmisiones. Quiero primero agradecer la participación de los invitados de esta noche, a Inmaculada Lergo, a don Marco Martos, Camilo Fernández Cosman, a don Ricardo González Vigil, que también se va a hacer presente esta noche, y a todos aquellos que han sido parte de estos ciclos a lo largo de estos años. A nombre de Petróleos de Perú, mi sincero agradecimiento y también expectativa por escucharlos, por aprender también, porque aprendemos de cada participante. Cada edición es una nueva manera de aprender y de practicar y de leer y de conocer más de la poesía. No solamente poesía peruana, sino también poesía de otros lados, que siempre enriquece nuestro conocimiento. Petróleos de Perú tiene una política cultural desde hace muchos años que realiza actividades, programas de acciones en beneficio de poblaciones diversas del país, sobre todo en nuestras áreas de influencia, pero también al público en general. Estamos en un franco trabajo de apoyo a la promoción de la lectura, distribuimos publicaciones, organizamos actividades y en los últimos años también de manera virtual, que es un espacio donde podemos llegar a más gente y alcanzar cultura a a más gente en todo el país. También contarles que recientemente hemos lanzado el Premio COPE 2023, es un concurso literario que organiza nuestra empresa año a año y este año está dedicado a las categorías de poesía y novela. Desde ya los invitamos a todos los que nos siguen a animarse a ingresar a la página del concurso y participar. Esto va hasta septiembre de este año. También agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, porque es nuestro aliado. Desde el inicio, animosamente ha participado de este ciclo y ellos también se suman a esta programación de acciones para beneficio de la comunidad en general. Quiero solamente mencionar que este ciclo de recitales de poesía eh, visibiliza la obra poética peruana y de otros lados del mundo a todo el país, como parte de la promoción de la lectura que organiza la Academia Peruana de la Lengua y Petróleos de Perú. Ha dado relieve a la promoción y producción literaria de diversos escritores dedicados a la poesía, democratizando el acceso a diversa producción nacional en favor de la comunidad en general de manera virtual, así como construyendo memoria al difundir autores de diversa procedencia. Sin más, agradezco también a los que se conectan en esta transmisión y doy pase para continuar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Aldo, por su intervención. A continuación, damos pase al doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Muy buenas noches. Eh, Agradezco al Centro Cultural de Petroperú que ha tenido la iniciativa de convocarnos para participar como Academia Peruana de la Lengua en estos recitales poéticos bajo el lema Un día del cual tengo ya el recuerdo. Desde el año 2021 hasta este presente año se han efectuado estos recitales que en esta última versión, la que estamos viendo hoy día, o que asistimos hoy día, tiene una característica especial, es que los cuatro
poetas que participan son académicos, ¿no? Y no es esa la condición de este recital, pero hemos querido que este año, en esta ocasión, fueran académicos de varias generaciones de esta orientación que consiste en la presentación viva de poetas leyendo sus textos. Muy importante para el público en general oír la voz del poeta diciendo sus propios textos. Hay un ritmo, hay un sistema de, de carácter no solo sonoros, ufónicos. Muy buenas noches nuevamente. Pedimos las disculpas del caso. Nos desconectamos por un momento, pero ya estamos de regreso con el recital Un día del cual tengo ya el recuerdo, realizado por Petroperú y la Academia Peruana de la Lengua. Hemos escuchado al doctor Hopkins en sus palabras de bienvenida y como se mencionó, este recital se divide en dos bloques. En este primer bloque nos deleitaremos escuchando a nuestros poetas recitando una selección de sus propias creaciones. La primera intervención de la noche estará a cargo de Ricardo González Vigil. Ricardo González Vigil, poeta, crítico literario, antologador y docente. Se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctor en literatura. Ha construido, a lo largo de varias décadas, un corpus crítico desde las páginas del diario El Comercio. Asimismo, ha publicado los libros de poesía Llego hacia ti, Silencio inverso, A flor de mundo y Génesis continuo, así como estudios críticos acerca del Inca Garcilaso de la Vega, Rubén Darío, César Vallejo y José María Arguedas. Fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua en 2001. Sus antologías ofrecen una visión de la producción literaria peruana. Entre ellas destacan las 9 entregas de la serie El Cuento Peruano, así como Poesía Peruana, Antología General. De Vallejo a nuestros días, Poesía Peruana Vanguardista, Poetas Peruanas de Antología,
Taita Cristo y otros cuentos, antología de la generación del 50, entre otros. Damos pase al doctor Ricardo González Vigil. Yo desarrollo una actividad literaria en dos condiciones: como creador, como emisor, desde el colegio, desde la secundaria. Lo que escribo es poesía, pero hay otro Ricardo González Vigil que como forma de transmitir conocimientos, soy profesor universitario, crítico literario, y soy receptor de lo que escriben otras personas. O sea, en mí conviven el poeta y el crítico, y siempre he sentido que son dos tareas que no se oponen, porque a mí me gusta como crítico servir de puente a que otras personas vivan a plenitud cómo la poesía transmite lo más profundo de la naturaleza humana, y la información que pueda dar y las apreciaciones críticas van dirigidas a que la lectura sea lo más plena posible y lo más humanizadora. O sea que hay un componente recreador, hay un aspecto de, así como un intérprete trabaja con una partitura musical, o un actor, un director de teatro trabaja con algo creado por otro pero lo rehace. Yo creo que de alguna manera semejante, como crítico, hago una labor de recreación en segundo grado, y eso para mí eh, permite que pueda simultáneamente también escribir poemas míos. Centrándome ya en la labor poética, yo me di a conocer con lo que se conoce como la generación del 70. En realidad, como hemos hecho notar varios, esa generación apareció alrededor de 1968, pero va a recibir el nombre del 70 porque ese año aparecieron manifiestos de algunos grupos como Hora Cero y buscaron distinguirse de la promoción anterior, que era la del 60. Yo tengo un poema en el cual trato de recrear experiencias fundamentales de mi generación que ocurrieron entre 1967 y 1968. El poema se llama Retrato en carne viva y tiene como subtítulo los años 1967-1968. Lleno de sangre y ansiedad, de luces y banderas, portabas tus 18 años con el delirio sin borde, abandona la proyección de una película en la que un adolescente se suicida, dulcemente se suicida, y luego, a saltos, casi eufórico, corriendo con vehemencia creciente por el jirón de la Unión, sangoloteando la multitud, esparce la floración continua de la vida, la magia incomprensible de crecer y despertar sonámbulo de hábitos. Claro que te aturdía la realidad. Pronto sabrás lo que es la vida. Por supuesto, por supuesto. Debes ajustarte a lo que exigen los hechos. Ya no sabías cómo. Cuando pasen los años, te darán risa esos problemas. Pero ¿es que los años suelen pasar alguna vez a tiempo? Claro que igualmente desconcertabas a muchos y a tus familiares no hacías otra cosa que aturdirlos, auxiliado por la música juvenil, los cineclubes, las amistades socialmente dudosas, la ausencia de compromisos cotizables, la decisión de no estudiar derecho, diplomacia, saber qué pingo enmascarada, la cruenta plenitud de los crepúsculos, la necesidad de tornar a casa después de medianoche y no acostarse sin desflorar la madrugada, las frases Molotov, la soledad irresistible de la poesía, y el vértigo, la náusea, el vacío, latentes, ubicuos, obscenos, tragándose las aguas del Génesis. En el patio de letras ya no existe. En la calle Amargura abarrota de libros tu memoria. En el Instituto Riagüero, donde siempre era lunes,
y caía la garúa como una torre del Sinor deshabitada, en los rincones una y otra vez por estrenar de Barranco y Miraflores, en el diálogo transeúnte con una generación en ciernes, intensa como esa década prodigiosa y violenta, marcada por la revuelta y la ilusión, respirabas a toda hora 100 años de soledad y los cachorros, la fascinación intacta por Borges y los Beatles, la embriagadora perfección de los clásicos de cine y el rumor tonificante de la Populorum Progressio y de las clases de Gustavo Gutiérrez, el Che que caía martirizado dentro de todos, es decir, en la altura genital de Machu Picchu, la primavera de Praga y de París, también la renovada secuela de los beatniks y los hippies, a toda hora, tomándole el pulso a 1967, dejándote anegar casi sin notarlo por un 1968 ahito de esquinas y horizontes hacia la utopía en perenne éxodo. Con desesperación, con furia, en carne viva, querías hacer algo, lo que fuere, y acariciar un mundo nuevo, la humanidad al fin genuina. Te preparabas así al suicidio del amor, al dulce suicidio de amar y ser amado. Borroneaste páginas y páginas en busca del poema que acertara a formular mordazmente que todo seguía igual, a un siglo y 4 lustros del manifiesto comunista y a 4 lustros de siglos, peor aún, del Evangelio. Y el poema no llegó, pero los años pasaron. No te ajustaste, pero los años pasaron. Nunca toleraste lo que llamaban realidad, pero los años pasaron hasta sumar el doble en tus pisadas. Y todavía hay un adolescente que se suicida, dulcemente se suicida, sin poderlo remediar, y otro que salta, corre, gira en danza frenética, dispuesto a apurar la magia de la vida, volverse incandescente y alumbrar a la multitud con el esplendor de su vuelo. Lima, a los 36 años de edad. Quiero compartir otro poema que habla de lo que uno siente que brota a través de la escritura poética de una forma que no es deliberada, donde intervienen factores que el mismo poeta no tenía claro y que salen. El propio poema se convierte en algo que es como una revelación para el propio escritor cuando lo lee. El poema se llama Paradoja de la vida retirada. Te sientas a escribir y no te encuentras. Las teclas de la máquina al acecho, la silla balanceándose al ritmo de regazo, el papel deletreando los versos que en su blancura incuba. Todo listo, como tantas veces que se te vuelve un nudo en la garganta, el pozo inagotable del lenguaje, amarrado al dulce banco de dejar de existir con señas propias. Testigo inopinado del misterio de desembarcar en soledad perfecta, en el cubículo más apartado del bullicio, a hurtadillas de tu esposa y de tus hijos, robándole minutos al segundo al compromiso apasionante de servir al océano inabarcable del amor que se agita, corazón el mismo, en tu misma garganta, corazón, de saberse besos, risas, gracias por tenerlos y llamarte y rescatarte y cobijarte luz a luz. Te sientas a escribir y no te encuentras, sino en todo. El asombro siempre nuevo y repetido de sentarte en impecable desnudez, atraído sin deliberación posible por la única costumbre a la que nunca podrás acostumbrarte, el fluir del lenguaje sin huellas digitales, cuando la poesía te ilumina y lo arrebata, y todo mana en un decir transfigurado, todo madura en tu garganta más pleno, más íntimo y plural. En cada sustantivo, las pestañas morganas de tu esposa abren metáforas bajo guirnaldas de adjetivos cosechadas en las yemas concordes de tus hijos. Y en cada verbo, el cielo, siempre otro, siempre único, tendido en horizontes desplegados por adverbios, a favor de ríos surcados por conjunciones ancestrales y preposiciones propicias como puertos.
y la danza de la identidad, la posesión y la localización que conjugan los pronombres compartidos, intercambiables entre sí, yo, que soy tú, que somos ellos, estos, nosotros, suyo, contigo, personal, demostrativo, indefinido, todos. Y en cada artículo, los sueños, las promesas, lo desconocido. Y en fin, fíjate cómo zarpa este momento eterno en tu garganta ajena ensimismada, o la interjección, ese aliento primordial que te traspasa y aniquila y fusiona voz a voz. Te sientas a escribir y todo encuentras dentro tuyo. Cada día de la vida como si fuera el Génesis que cuenta la Biblia. El poema se llama Génesis cotidiano, precisamente, Génesis todos los días. Duermo rodeado de tinieblas, sumergido en las aguas incontrolables de los sueños, sin señas precisas de identidad, sin forma fija. Y he aquí que la luz abre mis ojos. Mis poros se despiertan palpando la fuga consumada de la noche y mi mente se despereza sacudiendo la niebla que la aturde. Mi identidad retorna y separando las aguas soterradas del deseo y las aguas transfiguradoras del ideal. La realidad comienza a imponer sus contornos a mi voluntad y mi imaginación. Amodorrado todavía, estreno mis pasos y descubro mis acciones al lavarlas. Mientras me visto rutinariamente, las plantas me cubren de todas las ventanas, liberando árboles en mi tronco, en mis extremidades. Convocado por el verdor, asomo al jardín para que el sol me habite, los animales de la casa me circunden y mi ser entero emerja a plenitud. Es entonces que mi esposa brota, condensando todo, luz, firmamento, aguas, suelo, jardín, seres vivientes. La abrazo al centro de la existencia, nacida del corazón, haciéndolo corazón, en tanto tener corazón supone ser pareja, comunión, sangre compartida. Por fin estoy completo, recreado por el amor, para el amor, todos los días. Muchas gracias, doctor Ricardo González Vigil, por su participación. A continuación, escucharemos a Camilo Fernández Cosman. Camilo Fernández es catedrático de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Ha publicado el poemario Ritual del Silencio, 1995, y ensayos de crítica literaria como El cántaro y la ola, una aproximación a la poética de Octavio Paz, en 2004. Raúl Porras Barrenechea y la literatura peruana, en el 2000, y César Moro, un antropófago de la cultura, 2012, entre otros. Ha obtenido una mención honrosa en el Premio Copé de Ensayo 2012 y 2014. Ha obtenido el Premio al Mérito Científico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 13 ocasiones, 2004, 2006 y 2013. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Vallejo Siempre en 2014, entre otras distinciones. Adelante, doctor Camilo. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Cultural Petroperú por la invitación y a la Academia Peruana de la Lengua, representada hoy por el doctor Eduardo Hopkins, que nos acompaña. Eh, yo he publicado dos libros de poesía, uno en 1995, que lleva por título Ritual del Silencio, y otro que me publicó la editorial Valparaíso Ediciones, editorial española, el año pasado, que lleva por título Mi alfabeto gélido y que está inspirado en el título del poemario en unos versos de Poemas Humanos de Vallejo, quien decía lo siguiente. Me gustaría citar los versos de Vallejo: vanse de su rascándose el sarcófago en que nacen, y suben por su muerte de hora en hora y caen a lo largo de su alfabeto gélido hasta el suelo. Eh, eh, Voy a leer
algunos poemas del primer libro y también del segundo, ¿no? El primero, Ritual del Silencio, está basado en una experiencia personal, ¿no? Que es la muerte de mi madre, ¿no? Y son poemas de hospitales, ¿no? A los cuales siempre regreso, ¿no? Porque están ahí parte de mi identidad como personal, ¿no? Fueron escritos en los hospitales a los que fui para ver a mi madre, ¿no? Quien padeció una enfermedad algo grave, ¿no? Pero en realidad los poemas eran una forma de enfrentar la lucha contra la enfermedad, ¿no? No tienen título los poemas. El primero dice así: cuando un brazo se levanta, a veces deslízase al vacío. Cuando un ruido de tijeras obstaculiza las palabras, alguien esparce el suero, da sentido al consejo, acomoda la sonda, miradas sudorosas, guantes impacientes. Una mujer de pelo corto arrastra el pedazo de lluvia. Algo está reseco, pero se mueve aún porque mi paladar es una esponja que se atasca. El desgano he de poner debajo de la cama. La mujer de pelo corto bebe de mi situación, traga el estúpido perfume de las palabras. Yo leo lienzos ilegibles mientras inexistentes barcos dibujan medicamentos que dibujan la última estación. En realidad es una elegía dividida en partes. Eh, Otro poema más breve que el anterior, también poema de hospital. Sábanas, ojos que transitan al margen del tumulto. Ágora de médicos como frailes, pomos vacíos en la tarde, olas insostenibles en la sala de operaciones, la mujer tambalea, se recompone al borde del armario, se de cuchara, el sol forma una aureola y desaparece. Adversario, a toda costa, el suero dispersa, impedía su roce de caballo confuso. Conciliante, sin clavo martillo, sin funda la almohada, ventana vestida de agujas. Congrega labios, alguien parece huir, pero aprieta su vida, anhela hundir, pero su fábula siempre, no sé por qué la lleva cerca de la llama, espejo de la lluvia. El último poema del libro Ritual del Silencio. El dorso agota el frasco, alguien pasa, atisbo dentro, la nuca se enlaza con la armonía, con el enigma, me llaman, la oreja dice pensamientos, primera cuerda que se deshace entre mis manos. Cuestiono, dejo de ser, por la cuchara humedece mi sed. Se desprendía el átomo de una infusión desconocida. Me vuelven a llamar, no sé mi nombre, el sueño cae por su propio peso, la ciencia se hace añicos, el borde aborda un frágil presentimiento. Alguien exige mi presencia y se me huyen las palabras. Después de esta elegía, escribí varios poemarios, algunos los deseché, en fin, estaba escuchando lo que decía con mucha atención, escuchaba lo que decía el doctor Ricardo González Vigil,
La tarea de crítico literario y de profesor universitario a veces nos hace muy exigentes con nosotros mismos, de manera que escribí 5 o 4 poemarios, pero de los cuales no quedan casi nada, ¿no? Lo deseché. Eh, el siguiente libro, publicado en España el año pasado, es Mi alfabeto gélido. El tema es diferente, el tono es distinto. En el primer poemario mayormente se habla de la muerte, de la enfermedad, y en estos poemas hablo de la familia, ¿no? También hay poemas de amor, ¿no? El primer poema se llama Los bordes de un racimo. Padre e hijo, cumbre, abismo. Cenit frente a Nadir, un silencio de espiga se desliza, espaciosa habitación. Alguien duerme impasible, otro yace como vigía, arrodillado frente a imperios de la nada. Uno pergeña el poema, el otro asedia un rostro pequeño, calibra los dedos, las sienes impasibles. La quietud se agita en los bordes de un racimo. Lo imperfecto se divide en dos. Restemos un quebrado al universo. Hijo y padre, algo hiere esta leve sensación de equilibrio. El segundo poema se llama Dinosaurio. Dice así: mi ojo de lince se detiene en la mesa de juego de mi hijo. Hay 3 soldados envueltos en la espesura, uno abatido en el campo de batalla. Mi hijo lo palpa presuroso y le transfiere una inusual energía. El combatiente revive en el pasto mientras la luz lacera sus párpados de seda. Alguien coloca sobre la mesa de juego un dinosaurio. Cuando el alba va creciendo lejos de mi ventana, mi hijo retosa con este animal de enorme pie y talante confuso. Yo lo llevo al lado de mi sombra y roza con su hocico, pequeño pero inmenso, mi hojarasca. Mutismo. Escribí mi rostro. Otros rostros enlazaban sus ojos a los míos. Mares, cielos, tempestades. Ayer ya no era la razón bola de papel, mi puntuación de ciego, el abecedario que me consume cuando el infinito es un periódico abandonado en la despensa de un hotel. Cruzan palomas el horizonte, aves de rapiña dejan su rastro, un acorde hiere la majestuosidad del silencio. El mito me acoge entre las sábanas, borro con sigilo los mares, la noche, la fortaleza de la inmovilidad. Consonantes. La primera letra de tu nombre, los dictongos que habitan en tu ropa, en tu exangüe brazo, los hiatos como barcas imposibles, la oración a la que llego mudo, sordo, comiéndome las uñas largas, cuando toco un punto en el horizonte y mis brazos se tornan como hojas. No hay amigos, se titula el poema. No hay amigos ni oficiosas elucubraciones y hasta la orilla del mar ignora nuestros nombres. No hay ni una rama seca, ni un guijarro, ni una ensenada entre 2 cerros. La ciudad duerme, solo quedan conversaciones tibias, pero fecundas, inanes jadeos en la arena, celebraciones al vacío, acuerdos de plástico y ceniza al lado de una botella de vino olvidada 1000 veces.
en la despensa de un hotel. Y para terminar, porque el tiempo me va ganando, en cualquier lugar tiene un epígrafe de Blanca Varela, sus palmípedas manos, ¿no? Ahí donde los sueños suceden, no somos personas, animales ni cosas, solo fantasmas de un mundo que no fue, fantoche donde el delirio anida, esperpentos de rojiza cabeza y palmípedas manos, remedos sin ton ni son, papeles y papeles arrojados al vacío. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Continuando con el recital, es el turno de Inmaculada Lergo. Inmaculada Lergo es escritora, crítica literaria y editora. Cursó estudios de Geografía e Historia y de Filología, doctorándose en Filología Hispánica. Es miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua desde 2013. Está especializada en literatura peruana e hispanoamericana, incidiendo en poesía, así como en el concepto de antologías y canon literario, con publicaciones en el ámbito peruano como Antologías Poéticas Peruanas 1853-1967, Búsqueda y Consolidación de la Literatura Nacional 2008, la reedición facsimiliar de la antología La Poesía Contemporánea del Perú 2013, el volumen colectivo Vivir en el Poema, homenaje a Carlos Germán Belli 2013, las antologías Canciones del Perito en Nada 2015 y Estos son de aquí 2015, ambas de Carlos Germán Belli, y Piedra de Estupor, 2019, de César Vallejo. Ha rescatado la figura de la escritora peruana de vanguardia Rosa Arciniega, dirigiendo desde 2019 bajo el sello del Renacimiento Espuela de Plata de la Biblioteca Rosa Arciniega, que acaba de sacar su cuarto título. Ha sido profesora del Instituto y de la Universidad de Sevilla y dictado cursos en la Universidad de Piura, aquí en Perú. En el ámbito de la creación cuenta con el poemario El cuerpo del veneno en el 2020 y tiene en prensa la novela de autoficción El silencio de las jacarandas en el 2023. Estimada, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al Centro Cultural Petroperú y, y a la Academia Peruana, pues esta iniciativa y el haberme invitado a ella. Los poemas que voy a leer son del libro, ¿no?, que se ha citado, El cuerpo del veneno. Tengo otra serie de poemas publicados sueltos en revistas y demás, pero he optado por que sean todas del mismo volumen. Empiezo por el poema que abre el libro, que es como una declaración de intenciones, digamos, del tono general, con un punto filosófico quizás del tono general del poemario. Se titula Dichoso el árbol. Dice así. Dichoso el árbol, porque saca su fuerza de la tierra ciega, de aquella roca virgen, libre de ese germen de culpas y de exilios, de un génesis marcado por el golpe de la quijada de asno ensangrentada. Dichoso el árbol, porque nace sin la ambición de ser luz en la selva o sombra en el desierto, crece sin violentar la vida y muere sin glosar el sentido de destino que la maraña de sus ramas tiene. Dichoso el árbol que ignora el vuelo del águila soberbia y solitaria y el desdén laborioso de la hormiga, pero escucha el silencio que guarda la piedra que sostiene su opulencia. Regálame el saber de tu equilibrio, lejano a la altivez de la palabra que es Dios del bien y el mal. Libérame del hilo de la araña y del escepticismo que florece al borde del camino cuando los años pasan. En segundo lugar, y un poco, ¿no?, adelantándome a esa, ¿no?, pregunta sobre la propia escritura que se harán después, pues voy a leer un poema eh, que es un poco respuesta, ¿no?,
a eso. Viene de, bueno, de las discusiones con un poeta amigo con el que siempre solemos, ¿no?, preguntarnos por qué uno escribe, por qué se escribe o por qué no se escribe, ¿no? Y el título del poema precisamente es Respuesta a Manuel García. Respuesta a Manuel García. Por dibujar el filo de mi sombra y no sentirme raramente extraña, y la palabra no se quede sola y no ser sola yo con mi garganta, porque me hace feliz, porque me duele y lloro sin querer, porque empapada quiero tener la piel de otras verdades y seca la razón y agria mi almohada de Vallejos, Daríos, Federicos, Macondos, utopías y comalas, reyertas de Quijotes y de Sanchos, arroyos y silencios, mar y fraguas, porque no falte sangre en el veneno, porque me quiero ahogar en esas aguas. Mientras mira su copa de aguardiente, ¿por qué escribes? Mi amigo me pregunta. Se cala su sombrero y luego calla. Continuando pues con ese tono de reflexión, ¿no?, filosófica que comentaba al principio, leo ahora otro poema que se titula Otros planes. Quisiera morir hoy entre amapolas que recojan mi sangre colorada sobre su tallo frágil, y a las penas del animal y el hombre que caminan den belleza. Enredado entre las hierbas, mi pelo sea refugio para el viento que se canse de aullar tras las ventanas. Que retoñen mis pies entre los dedos, uniéndose al bullicio de amarillos y morados del campo en primavera. Y mi cintura al fin se quiebre y sienta a la tierra perfil de su horizonte. El verbo siempre aspira a lo sublime, pero otros planes tiene para ti la terquedad opaca de la carne. Siguiendo un poco, ¿no?, con esta dualidad que todos, ¿no?, yo creo, sentimos en nosotros mismos y que muchas veces es el germen, ¿no?, del por qué también tendemos hacia la poesía, pues el siguiente poema, que se titula Holograma. Esa imagen que al pasar me observa y me requiere desde el espejo, burlándose de mi desconcierto, aunque yo no esté, ella se queda. Y queda ese perfil disonante de cuerda mal tensada, un reflejo opaco, indefinido y cierto de mi otra mitad. Y como un cráter latente que al exterior esconde la llama de su encierro primitivo, me exige con seco magnetismo un impulso para unir los bordes descosidos, quién sabe por qué, en algún quebranto de la vida. Aquel que no perdonó a la infancia su descaro, su verdad, su fe. Y son tan distantes la mitad que observa entre burlona y furtiva, tan distinta es la copia vestida que habla y se mueve en mi lugar, que me siento como un holograma impreciso, sustituto y falso de la realidad, tan solo un calco impostor que se ha comido mi alma. Eh, por, bueno, puesto que tenemos un título muy vallejiano en esta reunión, pues leo ahora un poema que lleva un título, como título un verso de Vallejo. 9 látigos menos un grito. Y puesto que la vida no nos sacia por mucho que nos colme de dolor, por mucho que el absurdo sea consuelo, por mucho que vivamos sin piedad,
No hay caja de Pandora que recoja los 9 monstruos que avistó Vallejo, sus 9 látigos, menos un grito, porque siguió creciendo a cada rato el dolor de los hombres, su maldad. Y aunque un día Vallejo nos llamara hermanos y también hombres humanos capaces de dar vida y esperanza, ahí seguimos bebiendo el mismo cáliz, ahí se sigue quemando nuestro pan. Paso ahora a otro poema titulado Monitio. Y es, bueno, como el título indica, una especie de admonición. Deja ya ese lamento que te engríe mientras tomas tu copa de cerveza. No bebas de la fuente cristalina de la idea. Mastica el agua turbia de los charcos del suelo que diluyen en su fango los surcos que la vida trazó para los hombres. No hagas causa de aquello que reclamas como tuyo, ya que solo con oro regalado pagaste la bonanza o las tormentas de tus días. No culpes desdeñoso a los demás del mal que puebla el mundo y que solo te roza suavemente, o del dolor que anega y que desborda los límites marcados por tu raza. Es hora de aceptar que por igual marcaste tu destino y mi destino. Si optaste decidido por la lucha, no te creas mejor que aquel que lo hizo por no llevar la contra a una marea que su cuerpo no supo remontar. Mira bien que la tierra es muy redonda, y si el azar te alzó por un instante, no te jactes de un podio tan pequeño. Me digo cada día ante el espejo. Eh, bueno, paso ahora a un par de poemas de amor o quizás de desamor, o bueno, todo junto porque amor sin desamor creo que no existe. Entonces voy con un soneto titulado En el nombre de la vida que encabezo con un verso de José Hierro que dice gira, asciende, enloquece el pensamiento y que dice así. Ven conmigo a romper de las ventanas ese cristal que ejerce con sigilo su papel de protector y guarda del vendaval del mundo y su peligro. Ven conmigo a saltar aquellos muros que vigilan insomnes por si el vuelo del águila nos llama. Nunca supo cantar entre barrotes el jilguero, ni la espuma del mar hacerse nieve. Ven, amor, a que duela de la lluvia el roce, a tensar los hilos del deseo, a que las ramas nos golpeen la frente. Ven, corre, danza, grita en torno salta de la hoguera, que pronto será hielo. Y uno muy breve, que titulo Mudanza, y que dice así. Es mi nueva casa, me gusta pensar, pero en realidad recoge los restos, aunque bien dispuestos, de aquellos naufragios que escriben ahora mi nueva verdad. Y por ir terminando, de una manera un poco menos trágica, eh, paso al siguiente poema, que es un canto al otoño, en todos los sentidos, al otoño de la vida, al otoño en general, que se tituló La fruta verdadera. Toda roja y repleta de belleza, en su octubre se abre la granada,
y ofrece su lujuria reservada a quien sabe gustar de su tibieza. Mientras la tierra con sopor bosteza las horas del estío, ella, cargada con la pulpa que espera la llamada del placer, desconoce la tristeza del otoño y es miel en su experiencia. Lejos quedó la flor de primavera, que si hermosa, no fue más que apariencia de un instante fugaz, que no existiera sin la sola razón de darle esencia y esplendor a la fruta verdadera. Y para terminar, el poema que cierro, con que cierro el libro, pongo a modo de estrambote, y que dedico al poeta peruano Eduardo Chirinos. Enseguida van a descubrir por qué con el primer verso. Se titula Oleaje. Sé que no hay ruiseñores en mi dedo, de piel ya envejecida, y que desdoro lo que aquellos dijeron con acierto de espumas sensitivas, de pozo blanco y pájaros cantando. No es lactancia mi verso, ni es afrenta, solo el mar que me obliga. Hay días que me puede la cordura y levanto la cara, elijo el sol y me dejo llevar. Otros, la desazón más imposible me visita y su boca silenciosa se come mis palabras y se adueña del aire y de la casa. Y ahí siguen pegados a mis tripas los secretos más íntimos o acaso las más obvias verdades, esperando, esperando con calma formar parte del barro y de la caña que el aguacero arrastra y que me obliga a cumplir con mi destino. Y nunca se detiene ese oleaje que borra con oficio milenario el afán de mis huellas. Un día sobre el otro todo vuelve a ser igual mañana. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Inmaculada Lergo, por sus poemas. Para concluir con este primer bloque, escucharemos al doctor Marco Martos. Marco Martos Carrera, poeta, investigador y escritor peruano. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú. Ha publicado 29 libros de poesía, entre ellos Poesía Junta y Castillos en el Aire. Libros y poemas suyos han sido traducidos al alemán, chino, holandés, húngaro, griego, francés, italiano y portugués. Expresidente de la Academia Peruana de la Lengua. Es miembro correspondiente de las Academias de la Lengua de España, Chile, Panamá, Cuba y República Dominicana. Doctor honoris causa de las Universidades Nacional de Tumbes, Nacional de Piura, Nacional de la Amazonía, Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz y la Universidad Privada de Piura. Adelante, doctor Marco. Buenas noches con todos. Mi gratitud a Petroperú y a la Academia Peruana de la Lengua. Y un saludo a los compañeros que están recitando. Voy a leer poemas que pertenecen a un libro que estoy escribiendo actualmente, que se llama Canción del Amante de la Libertad. Espartaco, arrastrando sus cadenas ardientes, aprisionado por el cuello, sombrío en las dunas y en los llanos del desierto, en los ijares, un jirón de género, crecida la barba, largos los cabellos, las sandalias gastadas, gruesas las plantas, la piel tostada, los ojos oscuros, curtido por los innumerables latigazos, reseco por el sol, anhelando agua, los hombros cubiertos de músculos, la cara de polvorienta arena blanca, el rostro ancho, los ojos separados, la boca ancha, labios gruesos, sensuales, las manos grandes y cuadradas, lo único hermoso del desdichado que camina la saga de los gemelos. Con el paso de las noches y los siglos, será lo más parecido a los ángeles, la viva esperanza de los acongojados en los cuatro puntos cardinales. El segundo poema se llama Los condenados de la tierra. Nada tienen los condenados de la tierra, solo el anhelo ferviente de la libertad. Las guerras les han quitado todo, patria, nación, identidad, apego a un techo, a una calle, a un árbol,
a la lluvia que conocen desde la infancia, al sol que se oculta a lo lejos en la última línea del mar azul. Viven en los campos desolados, a la espera de ninguna parte, rechazados por casi todos, como excedentes inútiles, como estorbo, aguardando papeles que nunca llegan o arriban tarde, cuando la dama de ojos hundidos con sus harapos los ha hecho polvo y silencio, una sigla o un número para olvidar. Personas que viven como sufrientes animales, vergüenza de los países que dicen que los acogen, los que cierran sus fronteras y siguen las fiestas inacabables del soborno, el odio, la corrupción. Este tercer poema se llama La libertad según Rosa Luxemburgo. La libertad es para todos, sin excepción posible. Si es para algunos, es un viento perverso, un remolino inútil que daña a los diferentes. La libertad se desvanece en los privilegios. Hombres y mujeres deben opinar y decidir lo que quieran. Libertad, sueño de agua fresca, enemiga de la muerte, un camino que no acaba, un sortilegio. Este poema se llama Infancia y madurez de Jean-Paul Sartre. El niño Jean-Paul Sartre jamás, nunca jamás arañó la tierra, ni buscó nidos en los árboles, ni tiró piedras a los pájaros. No tuvo perro ni gato. Los libros lo eran todo. Establo, campo, sueño, el espacio natural de los incomprensibles humanos. Espejos del mundo, el mundo mismo animado. ¿Los libros son la vida o una parte de la vida? Se decía en Alsacia primero, luego en París, en Berlín, en todos los lugares. Descubrió luego al otro, a los otros, al infierno de las relaciones humanas. Qué penoso es vivir, sentirse vivo. Después vino el orgullo de la conciencia, la libertad absoluta del individuo, que lo es todo, hundirse y desgarrarse, fiebre de la acción y disciplina, crítica y desconfianza. Lo que permanece es sospechoso. Heráclito tenía razón. La verdad es cambiante y está en la calle, en ese río de gente que quiere gobernarse, que luego llega al mar de la tranquilidad, en los espacios sagrados de la muerte. Este poema se llama El poeta de la túnica. ¿Dónde estará escribiendo Leopoldo Chariarse sus poemas? Dios, dígamelo, por favor. Necesito saber de su vida, hacerle una consulta sobre un acento de un verso en decasílabo, hablar de los maestros de la poesía, Dante, Petrarca, César Vallejo, ciertamente, Emily Dickinson, Fernando Pessoa. Anda por el mundo con su laúd y su alba túnica, predicando la bondad y haciendo de ella una práctica. ¿Está en la India, en Bélgica, en Alemania? Deme su dirección, se lo ruego, su teléfono, su correo, algo. Voy a leer dos poemas más. Este se llama Estrella Mía. Tú traes, estrella mía, la hermosura del trópico, la fragancia intensa de la flor y la luz que tiembla en la ciudad lóbrega de los fríos y las garúas. Eres una niña que se hace mujer y en tus ojos brilla la alegría de vivir, un olán que te acompaña día y noche en los cielos despejados, en los remolinos y turbulencias del camino y cuando bailas en la punta de los pies. Que los ríos, las plantas y los pájaros de la selva del Perú te sean propicios cada mañana de tu vida, y que tu cuerpo y tu mente estén siempre llanos y llenos de mariposas amarillas y de radiante sol. Y este, el último poema que leo, se llama Lucía. Vienes del fondo del tiempo, Lucía. Traes la alegría de respirar de mucha gente, como la flauta dulce que celebra lo hermoso. Has vencido días muy difíciles y conservas ánimo, ánimo atento entre tantas lecturas. Unas páginas sobre la vida militar de un colegio de Lima, otras sobre la selva que firma Álvaro Mutis, y otras de recetas sobre cómo se hacen los jabones perfumados. La vida es lo que tú tocas y no está en los recuerdos de los otros. Es lo que vas haciendo y lo que sueñas. Es el porvenir que se dibuja cada mañana cuando sonríes.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco, por su intervención y muchas gracias también a todos nuestros poetas por cada una de sus lecturas. En este segundo bloque hablaremos sobre la relación entre la poética de César Vallejo y sus propios escritos. Iniciamos con el doctor Ricardo González Vigil respondiendo, por favor, a la pregunta: ¿qué libro de César Vallejo es el que destacaría usted, ya sea por su valor literario o porque fue el que más influyó en su propio proceso de escritura? La verdad es que yo destacaría casi todos los libros de Vallejo, pero el que más sería España aparta de mí este cáliz, que para mí la obra poética de Vallejo va cada vez siendo de una genialidad más extraordinaria. O sea, ya Trilce es un libro completamente maduro, que supera defectos que había todavía en los Heraldos Negros, donde hay poemas geniales, pero el libro de conjunto no es algo tan logrado como es Trilce, pero Poemas Humanos todavía va más allá. Y España, ¿por qué? Porque junto con la riqueza de un lenguaje propio, de la originalidad que Vallejo tiene desde sus mejores poemas de los Heraldos Negros, su capacidad de expresar la naturaleza humana y de alcanzar un vuelo universal llega a su máxima expresión, asumiendo este conflicto histórico que él lo vuelve nada más que una parte de la lucha permanente que hay entre la vida y la muerte, lo voluntario de la vida contra lo voluntario de la muerte, y con un lenguaje que remite al lenguaje bíblico del título, aparte de este cáliz, lo mismo que a una serie de profetas y el Apocalipsis, junta su concepción militante a favor de un cambio revolucionario, pero la saca de de un mero juego de proselitismo político y nos interesa todo, no importa uno en qué tienda política esté o qué ideología tenga, el muerto que resucita por la fraternidad, el amor universal, nos toca a todos. Vallejo nunca alcanzó mayor universalidad que en España aparta de este cáliz. Genial, muchas gracias por la respuesta. Continuamos conversando con el doctor Ricardo González y ahora, ¿podría comentarnos cómo es su proceso de escritura poética y cuál es el aspecto que más le ha costado perfeccionar? Mira, es bien curioso. Eh, yo no escribo un poema con ideas previas. Eh, Le pasa como a mi admirado Vallejo, que cree que la poesía es cuestión de sensibilidad, guardando las distancias con Vallejo. Entonces, yo siento de una manera que no es racional el deseo de emitir un texto que no sea un comentario de los textos de otros que hago como profesor y crítico. Quiero crear un texto mío y el texto sale de una forma que interviene en mil factores inconscientes, lo que los antiguos llamaban inspiración, no sé. Y entonces va saliendo el poema y solo cuando ya el poema se muestra, lo dejo un rato y después me vuelvo lector del poema. Y entonces, al ser lector, ya entra el profesor, el crítico, el que corrige, ¿no? Hay una segunda fase en la cual yo corrijo el poema, tratando de no destruir la sensibilidad inicial. E incluso, miren, los libros que yo he publicado, los poemarios, han cuando estaban escritos casi todos los poemas, porque ya me doy cuenta que se buscaban los poemas entre sí. No es un plan previo, no es un plan que yo voy a escribir un libro, ¿no? Hasta ahora, por lo menos como poeta, actúo de esa forma y bueno, ya cuando tengo un poemario, me doy cuenta que se está armando un poemario, ahí sí puede intervenir en parte la idea cerebral de hacer una estructura, de establecer. Me encanta que los libros tengan partes, un número exacto, me encanta el simbolismo de los números. Al armar el libro, sí interviene mucho más mi parte consciente, mi parte cerebral, pero ese es muy al final, ¿no? Bueno, es así. Y los títulos también se imponen a veces de una forma completamente impensada. Cuando menos lo pienso, viene, a veces en sueños. Los títulos de los libros no los tengo tan claros, ¿no?
Agradezco a las entidades que han organizado este recital de poetas que somos a la vez miembros de la Academia Peruana de la Lengua. Agradezco, por supuesto, Peruana de la Lengua y a Petróleo del Perú, Petroperú, por haberme dado esta oportunidad que es un honor para mí. Por la respuesta. Ahora nos gustaría escuchar a nuestro poeta Camilo Fernández. ¿Qué libro de César Vallejo es el que destacaría usted? Muchas gracias por la pregunta. No es fácil elegir un libro de Vallejo, pero si tuviera que elegir uno, escogería a Trilce. Creo que Trilce es el que más ha significado para mí un descubrimiento por muchas razones, ¿no? La primera es porque Trilce significa la liquidación del modernismo, ¿no? Hispanoamericano, ¿no? Una ruptura radical, ¿no? Una ampliación del léxico de la poesía de neocastellano, ¿no? Y un trabajo con el idioma verdaderamente magistral, ¿no? Por ejemplo, el verso Gallos cancionan escarbando en mano, que me parece un verso muy bien trabajado desde el punto de vista de la sonoridad, ¿no? La musicalidad. Las rupturas en el ámbito sintáctico también, que se llama contoerizanos, esta palabra eriza que crea, que es con H, es una fusión de herida más erizar sin H, ¿no? Entonces, este juego me resulta apasionante, ¿no? Es un desafío la lectura de Trilce porque la complejidad me atrae realmente de Vallejo poemario, ¿no? Entonces yo elegiría Trilce en realidad, ¿no? Genial, muy buena respuesta. ¿Y podría comentarnos ahora cómo es su proceso de escritura poética? ¿O cuál es el aspecto que más le ha costado perfeccionar? En principio hay dos etapas, ¿no? Una primera en la que me dejo llevar un poco por las palabras, la musicalidad de las expresiones y escribo a mano, ¿no? Luego, en un segundo momento, lo dejo dormir el texto y lo vuelvo a leer y trato de eliminar los ripios del poema, ¿no? O sea, los versos que están de más, que no aportan nada, ¿no? Y el poema va tornándose en un objeto artístico más pequeño cada vez, ¿no? A veces he tenido poemas de 30, 40 versos y han terminado sí, teniendo simplemente 10 versos o 12, ¿no? O sea, hay un proceso por el cual voy tratando de sacar, eliminar las palabras que están de más, ¿no? Ahí me llama mucho la atención el método que tiene Blanca Varela, ¿no? Y que ha sido estudiado muy bien por Ana María Gasolo en un libro donde coteja las variantes de los poemas, las versiones iniciales con las versiones finales de los mismos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo Blanca Varela está permanentemente corrigiendo hasta llegar a que el poema sea lo más sintético posible, ¿no? Ese es el segundo momento, ¿no? Digamos, la primera es la escritura, el segundo momento es la corrección y el tercero es la reestructuración tomando en cuenta el poemario como totalidad, ¿no? O sea, pienso en una estructura temática más o menos que enlace cada uno de los poemas, ¿no? Para que el poemario tenga una rigurosa unidad, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias también a usted. Estimada Inmaculada, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el libro que usted destacaría de Vallejo, no ya sea por su valor literario o porque fue el que más influyó en su propio proceso de escritura? Por favor, ¿puede encender su micrófono? Muchas Perdón, gracias. ya sí.
Bueno, comentaba que como ya se ha dicho, pues realmente elegir algo de Vallejo, ¿no? No es tan fácil. Y bueno, aunque, claro, Trilce efectivamente no es ese libro único a nivel literario, a nivel rompedor y demás, ¿no? De indudable valor. Sin embargo, para mí, casi como, ¿no? Como se ha dicho, como unidad o como el libro que más, ¿no? Que más he machacado, ¿no? Es España aparte de mí, este Cali. Quizás probablemente, ¿no? Pues por haber nacido en una España, ¿no? Que surgió de todo eso que él comenta, pues realmente hay momentos muy sentidos para mí, ¿no? Además, quizás en esos poemas es donde más veo eso que me gusta tanto de Valleja, de Vallejo, de expresar lo humano, ¿no? Pero lo humano tan mezclado, la parte del dolor, ¿no? O de la maldad incluso del humano como lo humano como forma más positiva. Creo que Vallejo es único, ¿no? En eso. Entonces, bueno, pues para mí ese libro me ha propiciado muchos momentos. Creo que me ha influido en mi poesía también bastante. Claro, y justo hacia ese punto vamos. Nos gustaría también que nos comente cómo es su proceso de escritura, cuál es el aspecto que más le ha costado trabajar. Sí, bueno, también hay un aspecto que se ha comentado, que ha comentado el profesor González Vigil, de los que escribimos poesía, pero también somos críticos literarios. Entonces a veces me cuesta trabajo discernir. Cuando escribo poesía o quiero escribir poesía, lo primero que necesito es poderme distanciar un poco de, de mi trabajo como crítica. Si necesito un espacio amplio e incluso un espacio diferente a mi mesa de trabajo donde estoy sentada ahora, ¿no? Por eso a veces o muchos de los poemas han tenido su germen cuando viajo. Me gusta escaparme para escribir y me busco lugares alejados y demás y necesito ese exterior y esa escapada. Y el poema me suele surgir más que de una idea, de una emoción. Entonces, una sensación, emoción que me atrapa, que en principio no tiene palabras y a la cual poco a poco, ¿no? Le voy buscando palabras, cómo poderme expresar y empiezo a luchar, ¿no? Ya después con cómo lo planteo o cómo lo digo, pero lo que quiero es expresar esa emoción. Em, y bueno, para mí la principal dificultad es cerrar, es terminar el poema, porque nunca estoy satisfecha. Entonces lo dejo y hay veces que lo dejo al cabo de los días o de más tiempo lo cojo. Hay momentos en que digo, ah, pues no está mal y otras veces no, no, esto no es tal. Y ahí una vez y otra vez y otra vez y suelen estar muy machacados, incluso el libro todavía hay momentos que esta palabra la voy a cambiar, este verso lo voy a cambiar. Entonces mi lucha principal es esa, es poder cerrar y terminar. Genial, ¿no? Como es, muchas veces parece difícil iniciar, pero termina siendo más difícil terminar la idea y el poema en sí, ¿no? Genial, muchas gracias. Ahora nos gustaría escuchar al doctor Marco Martos, conocer qué libro de César Vallejo es el que destacaría usted por su valor literario o por su influencia en su propia escritura. Bueno, ustedes han notado cómo las personas que han respondido a estas preguntas lo han hecho pero dudando. ¿De dónde viene esa duda? Viene de la enorme calidad de Vallejo, que está distribuida en todos sus libros de poesía. Eh, es cierto, como lo ha dicho Camilo Fernández, que el primer libro tiene menos poemas logrados, pero hay un puñado de poemas del primer libro que son antologables, muchos. Y ahora, Trilce es el momento de experimentación. Eh, Vallejo, como después se llamaría Martín Adán, tiene una etapa pues en que está
experimentando mucho con su poesía, buscando, bueno, decirlo nunca dicho, sí, pero decirlo de una nueva manera. Es el poema que no imita la realidad, que no la celebra, sino que crea una nueva realidad. En ese sentido, Trilce es espectacular, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo, el último verso de Trilce que dice, "Tanta o lluvia en la costa aún sin mar". Una maravilla ese verso. Sin embargo, digamos como influencia sobre mí mismo, y creo que sobre más lectores, vale la pena señalar los poemas de lo que se llama poemas humanos, y de España Marta Miste Cáliz, que son un solo bloque, ¿cierto? Aunque España es un poemario muy cerrado, como ya lo ha especificado Inmaculada Lerdo, eh, sumamente bello, pero de todas maneras yo prefiero los poemas de poemas humanos, porque llegan al corazón de muchas personas, porque el poeta ya tiene un dominio absoluto del idioma y puede hacerse entender hasta cierto punto por personas que no tienen la poesía como su primera opción y decir algo a aquellos que aman intensamente la poesía. Eh, bueno, poemas como La Rueda del Hambriento, como Estergesia, por ejemplo, o como aquel poema en que dialogan el aceite con el vinagre, un aceite contra dos vinagres, dice, ¿no? La cólera del pobre, ¿no? Son de una hermosura absoluta. Eh, Diría que el poemario este, Poemas Humanos, es el que yo prefiero. Perfecto, muy buena elección también. Y ahora podría comentarnos cómo es su proceso de escritura poética, cuál es el aspecto que más le ha costado perfeccionar. Bueno, fíjense, yo aprendí poesía leyendo mucha poesía desde niño y aprendiendo de memoria poemas. Y entonces siempre tuve muy presente el ritmo, ¿no? Y al comienzo escribía poemas, digamos, el poema que se me ocurría, ¿no? Y eso se ve en el primer libro, sobre todo. Y en ese momento, digamos, entendí que un poeta como Nicanor Parra, que escribió sobre mí en ese instante, se atrevía a ampliar, por decir, Vallejo ya lo había hecho, pero el otro que amplía mucho es Parra, que amplía el campo de lo poético a lo que nadie podía haber esperado. Neruda lo había hecho con temas, pero Parra se atreve en poesía a decir lo que otros no dicen, ¿no? Y yo creo que yo fui atrevido en el primer poemario también a decir lo que otros no decían. Y bueno, con el tiempo, con mayor conocimiento de poesía y habiendo publicado ya varios libros, este, me parece que mm, hacia el año 99, más o menos, previo a la publicación de mi libro que se llama El mar de las tinieblas, eh, decidí hacer un estudio muy profundo de las formas poéticas. Debo decir también que yo me dejé influir en el plano teórico por los llamados formalistas rusos, bueno, que insisten en la importancia de la forma. La literatura es forma y sin esa forma no hay literatura. Entonces, en el caso de poesía, ¿en qué cojea un poeta moderno? En general, cojea en su conocimiento de la tradición, de las formas clásicas, y entonces yo me puse a estudiar todas las formas de versificación en los manuales y en cuanto entendido encontré, y entonces me acerqué pues bueno, a los sonetos, a los ségeles, a, a- a las coplas tipo Jorge Manrique, a las sextinas que recogió también Carlos Germán Belli, y eso se nota en mis poemas posteriores, donde se combina el verso libre con el verso medido, y en todo caso hay una influencia del verso medido en mi verso libre. Y el otro aspecto, el último, es que digamos, de escribir poemas así sueltos y de pronto juntarlos en un poemario, yo preferentemente escribo libros que más o menos los he pensado antes, y es cierto que hay inspiración, pero hay mucho trabajo. Por ejemplo, Sílabas de la Música, un libro sobre la música. Por ejemplo, Jaque Perpetuo, un libro sobre el ajedrez. Y este libro que estoy escribiendo ahora, que es un libro sobre la libertad en general,
Este, digamos que eso facilita, si esta palabra puede usarse, pero con pinzas, el interés mío en escribir y la capacidad de escribir también, que le ha aumentado considerablemente en los últimos años. Bueno, nada más, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a cada uno por sus respuestas. De esta manera damos por concluido el cuarto recital poético, un día del cual tengo ya el recuerdo, organizado por Petroperú y la Academia Peruana de la Lengua. Esperamos que hayan disfrutado del recital y los invitamos a seguir participando en las actividades de Petroperú y de la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias a todos nuestros poetas y al público que nos ha acompañado en las redes sociales. Muy buenas noches.